Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Isaías capítulo 30. Quiero que hagamos una oración pidiendo la bendición de nuestro Dios. Querido Señor, te agradecemos por tus maravillosas bondades, tus bendiciones, este día que nos regalas, tus cuidados, y pedimos en este momento que nos guíes con el poder de tu Espíritu para que al abrir la Escritura podamos aprender más y más de ti. Gracias por tus bondades, gracias por tus cuidados, lo pedimos en Jesús. Amén. El capítulo 30 de Isaías tiene un poderoso significado para nosotros hoy. Este capítulo confronta a la nación de Judá sobre su pecado y la necesidad de salvación. Y creemos que necesitamos que el Señor haga esa misma obra en nosotros, de reprensión y de corrección. El profeta era opuesto a toda política extranjera que liderara en comprometer los intereses del pueblo de Dios. Por eso aquí se opone a la alianza con Egipto, que no les evita reportar sino desastres, pues no con ella podrán hacer frente a la inminente invasión asiria. En la primera sección de este capítulo, el profeta levanta su voz en contra de los dirigentes de Israel que ponen su confianza en Egipto en vez de colocar su confianza en Dios. Versículos 1 al 5. En los versículos 1 y 2 están los pecados que Israel iba añadiendo. Dice: «Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Se apartan para descender a Egipto, pero no me han consultado. Quieren fortalecerse con la fuerza del faraón y ponen su esperanza en el amparo de Egipto». Isaías sigue refiriéndose a la invasión de Sennacherib cuando Rabsacés se burló de Ezequías por haber confiado en Egipto. Había un grupo de considerables judíos que, desobedeciendo el consejo divino, serán partidarios de aliarse con Egipto, en vez de volverse a Dios y acudir a los paganos en busca de socorro. Judá aumentó su pecado cuando fueron a Egipto en busca de ayuda, enumerando sus errores de la siguiente manera. Número 1, buscan consejo, no de Dios. Número 2, guiados por espíritu que no es de Dios. Número 3, no le preguntaron a Dios. Número 4, ponen su confianza y esperanza en Egipto y creen que Él los podrá librar de las fuerzas asirias. ¿Cuántas veces no hemos hecho nosotros lo mismo? Sabemos que estamos en problemas, que nuestra vida necesita un apoyo y una seguridad, y en vez de confiarnos más en las cosas que Dios nos da, a veces ni le consultamos a Dios. Elena de White nos aconseja lo siguiente: «Ruego al pueblo de Dios que dependa del Señor para su fortaleza. Cuidad de no poner a los hombres donde debiera estar Dios. No estamos seguros al tomar a los hombres como nuestra autoridad o nuestra guía, porque seguramente nos chasquearán». Testimonios para los Ministros, página 386. La única seguridad está en Dios, pero a veces los hombres queremos vivir independientes de Dios. Ese es el error más grande que podemos cometer. Versículos 3 al 5. «Pero la fuerza del faraón se os cambiará en vergüenza, y la protección a la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus jefes en Zoán y sus embajadores lleguen a Anes, todos se avergonzarán de un pueblo que no les sirve de nada, ni los socorre, ni les trae provecho alguno. Antes les será por vergüenza y aún para deshonra». Dios en el pasado, después de haberlos sacado de la esclavitud de más de 400 años en Egipto, le pidió al pueblo que no hiciera pacto con esta nación. Leamos Éxodo capítulo 23, versículos 32 y 33.
No harás alianzas con ellos, ni con sus dioses. En su tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Pero en un momento de crisis pensaron que Egipto los podría salvar. Pero Egipto era una sobra, una nación débil. Fue declarada una caña frágil. En Isaías 33:6 leemos: He aquí que confías en este báculo de caña frágil, en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es el faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Esta alianza para nada iba a ser motivo de triunfo. Nosotros también hemos confiado en cañas frágiles que pensamos que nos pueden dar estabilidad, que nos pueden ayudar a salir triunfantes, pero no sirven para traer paz y seguridad. No confíes en esas cosas, solo te harán pasar vergüenza. En los versículos 6 y 7, Isaías les muestra que la ayuda de Egipto no servirá de nada. Dice: profecía sobre las bestias de Negev, por tierra de tribulación y angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela, llevan sobre los lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros, sobre jorobas de camellos. La llevan a un pueblo que no les será provecho alguno. Ciertamente, la ayuda de Egipto será vana e inútil. Por eso yo he dado voces, que su fortaleza sería estarse quietos. El profeta describe gráficamente el vergonzoso viaje de los enviados de Judá que atravesaron el Negev y el desierto egipcio, enfrentando los peligros propios de las fieras del desierto, pero llevando asnos y camellos cargados de presentes para buscar la ayuda de una nación de la que Dios en tiempos pasados los había librado. Pero como dice el versículo 7, la ayuda de Egipto no sirve para nada. Por eso la llamó Rahab la inmóvil. Un nombre simbólico para mostrar que esta nación no hará nada cuando el pueblo necesite ayuda. Quedará inmóvil. Pero esta nación rebelde, sabiendo lo que debía hacer, no lo hace, y en vez de colocar su confianza en Dios, la coloca en Egipto. Entonces Isaías anuncia el castigo de la rebeldía que vendrá en los versículos 8 al 14. Dios le pide a Isaías que escriba un testimonio escrito, y ese mensaje no solo era importante para ese momento, sino que encierra lecciones para las generaciones futuras. Versículo 8. Entonces Dios le dijo a Isaías: ven ahora y escribe este refrán, ponlo sobre una tablilla para que sirva de testimonio y siempre se recuerde. Los que abandonaron al Señor y fueron a Egipto en procura de ayuda, en realidad estaban acudiendo a Satanás, pero buscan socorro en vano. Recuerden que Satanás es un enemigo derrotado. Este mensaje debía quedar como un testimonio contra los rebeldes de entonces y ahora. En los versículos 9 al 11 revela que en medio de la crisis ellos no quieren oír la verdad. Entonces contratan a falsos profetas que le digan cosas buenas, cosas agradables. No quieren oír a Isaías que les habla en nombre del Señor, que les señala sus pecados. Este mensaje aplicado a nuestros días, debemos recordar que el diablo es el padre de la mentira. Cuando los hombres se apartan de Dios, corren tras la mentira. Esto es lo que sucede actualmente con algunos religiosos. Solo quieren oír que las cosas van bien, que lo que hacen está bien, que no debemos ser fanáticos en lo que se refiere a Dios y buscarnos mensajeros que nos hablen palabras agradables y que no nos incomoden. Elena de White describe así: los ministros ajustan sus sermones al gusto de los cristianos mundanos. No se atreven a predicar a Jesús ni las penetrantes verdades de la Biblia, porque si lo hiciesen, estos cristianos mundanos no quedarían en las iglesias. Sin embargo, como la mayor parte de ellos son gente rica, los ministros procuran retenerlos, aunque no sean más merecedores de estar en la iglesia que Satanás y sus ángeles. Esto es precisamente lo que Satanás quería: hacer aparecer la religión de Jesús como popular y honrosa a los ojos de los mundanos. Dice a la gente que quienes profesan la religión recibirán más honores del mundo. Estas enseñanzas difieren notablemente de las de Cristo.
Libro Primeros Escritos, página 228. Las amonestaciones del Señor es para que podamos tener vida. No cerremos nuestros oídos a sus amonestaciones, por duras que ellas sean. Lamentablemente, el protestantismo se ha ido por el camino fácil y ha olvidado las sendas estrechas del Señor. En los versículos 12 al 14, el pueblo en su mayoría no escuchará las palabras de advertencia, no prestará atención al mensaje de Isaías. Entonces nos habla del juicio divino, nos habla de la caída de los muros por una grieta o una caída de un vaso de barro que se hace añicos. Así será la experiencia de Israel. Les aguarda una perdición total. Hay veces que nosotros permitimos ciertas grietas en nuestra vida. Permitimos lo que llamamos pecados pequeños, cosas insignificantes que nadie se da cuenta. Pero esas cosas pequeñas, esas grietas van creciendo hasta derribar los muros. Y de esta manera trae la ruina total para nuestra vida. En los versículos 15 al 17 se habla de la verdadera y la falsa política. El versículo 15 es una revelación de lo que significa confianza en Dios. Dice, porque así dice Jehová, el Señor, el Santo de Israel, en la conversión y en el reposo seréis salvos, en la quietud y en la confianza estará vuestra fortaleza, pero no quisisteis. La política expresada por el profeta no es otra cosa que la conversión al Señor. Así se encuentra la verdadera tranquilidad que significa descansar en sus brazos, el reposo que Dios ofrece, la seguridad que Él derrama sobre nuestra vida, y esto no tiene comparación. Miren lo que dice, la vida en Cristo es una vida de reposo. Tal vez no haya éxtasis de los sentimientos, pero debe haber una confianza continua y apacible. Tu esperanza no se cifra en ti mismo, sino en Cristo. Tu debilidad está unida a su fuerza, su ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su eterno poder. Así que no has de mirar a ti mismo, ni depender de ti, sino mirar a Cristo. Piensa en su amor, en la belleza y perfección de su carácter, Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y santidad, Cristo en su incomparable amor. Tal es el tema que debe contemplar el alma. Amándole, imitándole, dependiendo enteramente de Él, es como seremos transformados a su semejanza. Libro Camino a Cristo, página 70. Este es el ofrecimiento del Señor para tu vida. Pero Israel no quiso. El pueblo de Judá prefirió Egipto que la paz que Dios ofrece. ¿Cuál es el Egipto que te tienta a abandonar la paz de Dios? Darle la espalda a Egipto y acude al Señor Dios Todopoderoso. Los versículos 16 y 17 dice, sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. 1,000,000 huirá ante la amenaza de 1, ante la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, antes hasta que quedéis como un mástil en la cumbre de un monte y como una bandera sobre una colina. La arrogancia y el orgullo de este pueblo los hacía sentir que por sí mismos se salvarán. Piensan que pueden tomar caballos y con la ayuda de Egipto poder huir y vencer. Pero ellos serán derrotados. Quedarán como un mástil en la cumbre de un monte. Habla de soledad y desolación. Habla que quedarán como un testimonio al mundo de un pueblo que fue arrasado por no confiar en el Señor. Miren cómo lo registra la traducción del lenguaje actual. Bastará un solo enemigo para llenar de miedo a 1,000. Serán suficientes 5 de ellos para amenazar a todos ustedes. Y cuando todo haya terminado, de ustedes quedarán tan pocos que parecerán un poste solitario en la parte alta de un monte. El pueblo de Israel sufre las consecuencias de sus malas decisiones. Toman el camino equivocado y sin embargo, a pesar de la amonestación del Señor, se sienten con arrogancia. Me puedo liberar, puedo triunfar yo mismo, por mí mismo, por mis propios métodos. Y lo único que traerán es ruina
soledad y desastre. En la siguiente sección de este capítulo 30 del libro de Isaías, los versículos 18 al 26, parece cambiar la perspectiva profética. El profeta los lleva a contemplar al Dios de misericordia que desea salvarlos. En estos versículos hay promesas de salvación para Israel. Leamos el versículo 18. Sin embargo, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. A pesar de todo, será exaltado y tendrá de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Dios siempre toma la iniciativa de salvación. Nos dice que va a esperar que el pueblo lo busque. Dios tendrá piedad, actuará para que todos vean que Dios es misericordioso y justo. Y entonces dice, felices y dichosos los que aprenden a confiar en Dios. Si vas en busca de la verdadera felicidad, de la verdadera dicha, confía en el Señor. Sigamos con el versículo 19. Ciertamente, pueblo de Sión, que moras en Jerusalén, nunca más llorarás, pues el que tiene misericordia se apiadará de ti y te responderá al oír la voz de tu clamor. Estas son palabras consoladoras, apropiadas en momento de ansiedad y angustia que siguió a la caída de Samaria y el cautiverio de Israel. Si ellos aceptaran la invitación del Señor, se les asegurará a los habitantes de Jerusalén que no sufrirán la misma suerte de sus vecinos del norte. Dios oirá su clamor y los salvará a ellos y a su ciudad. Versículo 20. Aunque el Señor os dará pan de congoja y agua de angustia, con todo tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. El Señor habla de la invasión de Sennacherib, donde Israel pasó serias dificultades, hasta ausencia de pan. Pero finalmente el Señor actuará y los mensajeros del Señor serán vindicados. Versículo 21. Entonces tus oídos oirán detrás de ti palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco os desviéis a la mano izquierda. El Señor entonces enviará mensajeros de verdad, mensajes que guían y dan claridad. Las pruebas por las que pasará Israel le ayudarán a apreciar el mensaje de Dios, un mensaje claro que muestra el camino y les pide andad por él. Dios muestra el sendero de vida y te ruega que camines por él y no te dejes desviar ni a la derecha ni a la izquierda. No tomes atajos, no te desvíes siguiendo pensamientos halagadores. Mantente por senda que Él te ha mostrado, que es la senda de vida. Pero para poder hacer esto, necesitas hacer reformas en tu vida. Israel debía destruir sus ídolos. Versículo 22. Tendrás por impura la plata que recubre tus esculturas y el oro que reviste tus imágenes fundidas. Los apartarás como a un trapo asqueroso y les dirá, salid de aquí. Por el celo a Dios, ellos debían destruir las imágenes talladas y todos los elementos de idolatría. Igualmente nosotros debemos destruir todos nuestros propios ídolos. Debemos ajustar nuestra vida y hay que hacer cambios severos en nuestros pensamientos y en nuestros planes. Entonces vienen las bendiciones de Dios para Israel, descritas en los versículos 23 al 26. Habla de prosperidad, habla de la lluvia a su tiempo y como resultado habrá cosecha abundante. Y la cosecha abundante asegura alimento suficiente. Se compara con el sol que alumbra más y la luna dará su resplandor. El sol es un símbolo de Cristo, es decir, la justicia que es Cristo, y su palabra será una guía segura. Sus promesas brillarán en nuestra vida y en la vida del pueblo de Israel. Nuestro ser demostrará que hemos estado con Jesús. Bendiciones para aquellos que aprenden a confiar en Él. Pero vayamos a la última sección del capítulo 30 de Isaías, que es el juicio de Dios sobre Asiria. Versículos 27 al 33. Este es un tremendo lenguaje rico en
en el lenguaje profético y nos habla no solo de la época de Isaías, sino del tiempo de la venida de Cristo. Versículos 27 y 28. He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro viene encendido con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Su aliento, cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndolos cerrar. La primera parte de la aplicación es que Dios sale en defensa de su pueblo asediado. Actuó de una manera majestuosa ante la invasión de los asirios. Ellos pensaban que iban a derrotar a Jerusalén, pero Dios actuó, Dios se movió, los asirios murieron, Israel vio la liberación y se alegró de la bondad de Dios. Pero en estas palabras podemos ver a la luz profética de lo que ocurrirá al final del tiempo, cuando los enemigos de Dios rodeen a los fieles hijos de Dios. Pareciera que el mal fuera a triunfar, pero en ese momento interviene el Señor. Leamos Daniel, capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Así que cuando el Señor intervenga en la séptima plaga y su voz se deje oír en el cielo, habrá un terremoto tan grande como nunca lo hemos visto. Caerá del cielo granizo grande y pesado. Para los impíos serán tiempo de angustia, para los hijos de Dios tiempo de liberación. Por eso dice que cantarán ese cántico de Dios. La misma experiencia ocurre en la liberación que el Señor obró a Israel de Sennacherib. Isaías capítulo 30, versículo 29. Vuestros cánticos resonarán como en la noche en que se celebra la Pascua, y tendréis alegría de corazón, como la del que al son de la flauta viene al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Esta es fiesta solemne, sea la Pascua, sea la fiesta de los tabernáculos. Lo cierto es que el triunfo que el pueblo de Dios experimentará traerá regocijo, alegría, y habrán cantos de alabanza. En los versículos 30 al 32 se refiere a la manera en que Dios extiende su mano para proteger a Israel, pero destruye completamente el ejército asirio. Leamos el versículo 30. Y Jehová hará oír su potente voz, y hará ver cómo descarga su brazo con furor en su rostro, y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedras de granizo. La vara del Señor será sobre esta nación, y se destruirá completamente. Pero termina con un lenguaje simbólico y profético. Versículo 33. Porque el Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey. Foso profundo y ancho, con pira de fuego y mucha leña. El soplo de Jehová, como torrente de azufre, lo encenderá. El lenguaje simbólico que enfatiza la destrucción del ejército de Sennacherib. Tofet era el nombre que se le daba al valle de Hinón, al sur de Jerusalén. Era el lugar donde se habían sacrificado incluso niños al dios Moloc. Este lugar se convirtió en símbolo del fuego en el último día. El valle de Hinón llegó a ser Gehenna, que se traduce infierno. Simboliza el lugar donde los enemigos de Dios serán consumidos. Entonces nos describe la destrucción de los malos en el lago de fuego y azufre. Apocalipsis 20 habla de la destrucción de los impíos por el fuego. Dice en el versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. El fin de los impíos estará profetizado. El Señor traerá paz y justicia eterna para sus hijos. Apreciado amigo y hermano, Dios nos ha dado grandes promesas de liberación, salvación y paz. Dios dice, no necesitas pelear solo, no necesitas enfrentar al enemigo con tu debilidad. Yo pelearé por ti. Yo puedo darte la victoria, pero debes confiar en mí. Debes confiar en mi dirección.
Por eso hoy el Señor te llama a venir a Él como estás, y allí hallarás descanso para vuestra alma y encontrará paz, perdón y salvación. Que esto sea una realidad en tu vida hoy es mi oración. Amén.